Hola, saludos. Bienvenidos a este último bloque físico general. Referente es el procedimiento por el cual nosotros vamos a tomar las constantes vitales, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura, como referencia y como primer punto de abordaje del paciente en el examen físico. A este se sumaban otras variables, como la antropometría, y de estas vamos a coger el peso, la talla, el índice de masa corporal y por último, el biotipo o constitución morfológica del cuerpo. Hoy vamos a hablar sobre cada uno de ellos. Vamos a hacer una introducción de cada uno de los aspectos que debemos considerar y vamos a hacer una diferenciación entre lo que es semiología y lo que necesariamente es y debe tratarse en fisiopatología. Vamos a empezar entonces con el análisis de cada uno de estos parámetros. Recuerden ustedes que vamos a tomar en cuenta lo que es la semiología por un lado, ¿sí? Y vamos a enlazarla con la fisiopatología por el otro. Pero la articulación de esto necesariamente tiene que darse desde el principio. Así que cada uno de los signos vitales van a ser evaluados desde la normalidad hasta lo fisiopatológico con cada uno de los ejemplos de sus alteraciones. Lo primero es conocer que el examen físico general está involucrando a la frecuencia cardíaca, como habíamos mencionado, la temperatura, la frecuencia respiratoria, la tensión arterial. Vamos uno por uno. Cuando hablamos de frecuencia cardíaca, estamos hablando del número de veces que el corazón late en un minuto. Este latido cardíaco, que desde hoy lo vamos a llamar, es un indicador de la funcionalidad, el estado funcional de mi corazón. El valor normal de la frecuencia cardíaca oscila entre los 60 y 100 latidos por minuto. Se dice que una persona en estado pasivo tiene una recirculación o un ciclo cardíaco dado a través de los vasos sanguíneos por la conducción de la sangre de hasta 6 veces por minuto en estado de ejercicio y de hasta mínimo 1 o 2 veces, 2 vueltas en todo el circuito completo en una persona que se encuentra en estado basal. Estas características se dan en una persona sana. ¿Cómo se debe evaluar la toma del pulso de la frecuencia cardíaca? Tenemos que diferenciar también a este momento que una cosa es hablar de frecuencia cardíaca y otra cosa es hablar de pulso. Hoy vamos a conversar sobre frecuencia cardíaca y es un trabajo que tenemos que hacer en casa. El trabajo autónomo de hoy va a ir enmarcado durante este video. El primer punto que necesito que ustedes registren es la diferencia entre frecuencia cardíaca y pulso. ¿Sí? Entonces no voy a profundizar más sobre pulso porque ese es un trabajo que ustedes lo van a hacer, pero sobre frecuencia cardíaca vamos a avanzar. Como les había dicho, la frecuencia cardíaca oscila entre 60 a 100. Es el número de veces que el corazón late en un minuto. Es el número de veces que el corazón por cada latido expele la sangre que se encuentra dentro de él. La función de bomba del corazón está muy marcada por su automatismo. El sistema autónomo del corazón responde también a estímulos del sistema nervioso vegetativo. Pero el corazón tiene un sistema tan especializado que conduce en focos y en valores este automatismo cardíaco. Es así que el corazón puede latir con frecuencias de 40 a menores de 40 latidos por minuto cuando está a cargo uno de sus sistemas de conducción, que es el sistema de conducción ventricular. Puede latir de 60 a 100 latidos por minuto cuando quien está a cargo es el nódulo sinusal. Y hay algunos focos que se dan anárquicos en la masa cardíaca que ocasionan a veces latidos que son incorporados al ciclo regular normal. Lo normal, como les decía, es de 60 a 100 latidos por minuto y esto está descargado a partir del nódulo sinusal. Todo lo que esté por debajo de esto es patológico, todo lo que esté por sobre estos valores es también patológico. Lo que se encuentra dentro de estos valores de entre 60 y 100, pero con una frecuencia alterada a ese momento, pues se conoce como extrasístole y también es una variante patológica. No vamos a profundizar más en eso y vamos a avanzar con el siguiente. Lo que tenemos después es la frecuencia respiratoria. Cuando hablamos de frecuencia respiratoria, tenemos que conocer que
es el número de veces que el pulmón ventila, ingresa aire, expele CO2 en un minuto. La frecuencia respiratoria varía desde la edad preconcepcional hasta la edad adulta, al igual que la frecuencia cardíaca. Hay una frecuencia cardíaca que es la del recién nacido, incluso la prenatal, la del recién nacido, el neonato, la del lactante menor, lactante mayor, la de un menor en rangos escolares y la de un adulto y un adulto mayor. De igual manera se da en la parte respiratoria, pero el promedio de la frecuencia respiratoria oscila entre 12 respiraciones y 16 respiraciones. Las respiraciones no tienen que ser profundas, no tienen que ser muy rápidas, superficiales, sino que tienen un equilibrio entre superficialidad y profundidad. La tensión arterial es uno de los puntos más importantes de los signos vitales. Para esto vamos a tomar las bases de la biofísica, que nos dicen que la tensión arterial no es más que la injerencia del fluido sobre una unidad de superficie. Esta presión que ejerce un fluido, la sangre, sobre una unidad de superficie, la pared arterial, se conoce como tensión arterial. Esta tensión arterial obedece al paso de la sangre por todo el sistema vascular. En especial, en el que se registra es en el sistema arterial. Esta descarga de sangre por este sistema arterial obedece a su vez al automatismo cardíaco y a la frecuencia con que el corazón descarga su contenido sanguíneo. Los valores normales de la tensión arterial son: para la tensión arterial sistólica, menor de 120 milímetros de mercurio, y para la tensión arterial diastólica, menor de 80 milímetros de mercurio. La tensión arterial sistólica es la fuerza ejercida por la sangre el momento que el corazón se contrae. En cambio que la tensión arterial diastólica es el reflejo de la sangre expulsada o el remanso de sangre existente en el sistema vascular arterial durante la diástole. Entonces, el valor normal de presión arterial universalmente aceptado a la fecha, que está vigente de acuerdo a la Asociación Americana de Corazón, es menor de 120/80 milímetros de mercurio. La tensión arterial, a través de este ciclo de salida de sangre por el sistema arterial, garantiza que todas las células reciban su aporte de oxígeno y de nutrientes. A su vez, este sistema se complementa de un sistema venoso que no registra una onda de pulso como el sistema arterial, en esa intensidad y tampoco con esas características. Este sistema venoso contribuye a la conducción de los desechos del metabolismo celular, como el CO2 y algunas otras sustancias, hasta los riñones en el caso de las sustancias metabólicas no volátiles, y en el caso de los gases como el CO2 se los lleva hacia el sistema pulmonar para su salida a través de la respiración. La tensión arterial tiene una técnica que es muy específica para su recolección. Para esto usted tendrá que hacer la revisión del anexo 9, que se encuentra en este momento en plataforma, sobre la técnica adecuada de la toma de presión. Este anexo 9 se encuentra y es extraído de la guía práctica del Ministerio de Salud Pública. El trabajo que vamos a hacer sobre la tensión arterial radica en conocer primero la técnica adecuada. Segundo, contar con un equipo como el tensiómetro y el fonendoscopio. Si usted no cumple con estos tres requisitos, no se podrá llevar a cabo la práctica al 100%. Para las personas que sí tengan estos tres requisitos,
deberán hacer una evaluación de la tensión arterial a uno de sus familiares o a una de las personas que estén en este tiempo de cuarentena conviviendo con ustedes. Para las personas que no tienen los equipos como el tensiómetro ni el fonendoscopio, pero sí cuentan con el conocimiento de la técnica adecuada, vamos a hacer un trabajo que es de documentación. Y lo vamos a discutir en clase. Hasta este momento entonces llegamos con este signo vital denominado tensión arterial. Vamos a finalizar la explicación de la temperatura. El cuarto de los signos vitales, uno de los más importantes en la actualidad, porque a partir de este signo nosotros vamos a evidenciar el diagnóstico, la probabilidad de diagnóstica de una enfermedad tan letal como el COVID. Recuerden ustedes que las guías actuales del manejo del COVID nos dice que uno de los criterios a tomar en cuenta y muy considerados debe ser el cambio de la temperatura. Un aumento brusco de esta temperatura me da a mí un margen de confiabilidad en cuanto al diagnóstico de esta enfermedad actual. Entonces, de ahí la importancia del examen físico general, puesto que es el trabajo articulado a fin de considerar cómo un paciente puede ser beneficiado a partir de su condición. Para esto interviene el triaje que habíamos conversado, que es un sistema de puntuación, un sistema de escalas que ubica a la patología de un paciente en rangos que van desde verde, amarillo y por último rojo. A estos rangos, a estos estadios, se les da un tiempo de espera, en el primer caso, que puede ser alto, prolongado, en el segundo, moderadamente alto, y en el tercero, casi inmediato. ¿De qué dependerá esto? De la condición patológica en conjunto, y de la probabilidad y el riesgo inherente de muerte. Así que todos estos datos referentes a los signos vitales nos van a permitir hacer una lectura muy crítica y clara y una priorización de nuestros pacientes. Bien, vamos a terminar con los últimos puntos sobre temperatura. Lo primero que debemos considerar es que no se deben olvidar del trabajo que está pendiente. 2 puntos en el trabajo autónomo de hoy. El primero, evaluar la diferencia entre frecuencia cardíaca y pulso. El segundo, evaluar la diferencia entre hipertermia y temperatura. Entonces, considerando eso, nosotros vamos a explicar cómo se dan los valores y los lugares de recolección de datos de la temperatura. Tenemos que conocer que el primer punto a considerar es que la temperatura por vía oral es considerada como la temperatura estándar. Existe también otro margen de registro que es a nivel axilar, y a este margen hay que sumarle 0,5 del valor registrado. Pero también hay otro que es el de la temperatura rectal, y a esta temperatura rectal hay que restarle 0,5 del valor registrado. En consideración, hay que tomar en cuenta que la temperatura estándar es la que se toma a nivel de la cavidad oral. Hasta este punto hemos llegado con las consideraciones generales sobre los signos vitales.